Bienvenidos a Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen. Quien les habla, Fabiana Gugliota, recibiéndolos aquí desde nuestro buró jurídico, cito en Dardo Rocha 2094, San Justo, La Matanza. Los que quieran ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del 15 41 60 28 63 y ahí será derivado a un profesional de confianza. Aquí estamos, hoy otro feriado más. Estamos entrando en los últimos feriados del año, un feriado turístico, así que mucha gente se ha ido para afuera, mucha gente sin tomar los recaudos o averiguar cuáles eran los protocolos de seguridad en los lugares que tenía que ir, lo que dio lugar a diferentes malentendidos. Cuando salió el tema de que ya no existía más la cuarentena, que había libre circulación, se creyó que uno podía andar por todos lados sin necesidad de una autorización de circulación, pero esto no es así. Depende de dónde uno quiera ir a vacacionar. Eso sí, sos argentino y estás dentro del territorio nacional, porque si venís de afuera y sos extranjero, welcome, bienvenido, no hay inconveniente, ni siquiera te piden ningún tipo de protocolo de seguridad, ni certificado de salud, nada. Si venís de afuera, no hay inconveniente. Ahora, si estás acá, bueno, a tener precaución. Igual ahora se están acercando las fiestas y están viendo cómo se va a manejar ese tema, ¿no? ¿Cuántas personas se van a poder reunir? Hablaron en un principio de 6 personas, después dijeron que grupos de 10 o 12 personas. A ver, más allá de eso, ¿no? Esto de que hay que estar reunidos con barbijo, solamente nos quitamos el barbijo para comer, obviamente, ¿no? Si alguno del grupo familiar ya tuvo COVID, bueno, ellos son los encargados de servir la comida. Si no, el que vaya a servir la comida tiene que tener el barbijo puesto. Si van a brindar, con la distancia, nada de chocar las copas y mucho menos de estar abrazándose. Si llegan a ser 2 grupos familiares, deben estar sentados en diferentes lugares. Bueno, miren lo ridículo que es, ¿no? Porque ahora que hay una apertura y podemos ir a un velatorio, en un velatorio pueden juntarse 24 o 25 personas. Más allá de estas 1 o 2 mil que se juntaron para ir a verlo a Maradona, ¿no? A ver, igual de todos modos no creo que haya un control en las casas en las épocas de fiesta. Si llega a haber un control y vienen a nuestras casas, bueno, veremos a ver cuál es el familiar que vamos a poner en una cama. Vamos a decir, bueno, hacete el muertito, vamos a decir que te estamos velando. Ahora, grupos reducidos de 10 personas para esto. Bueno, de todos modos no es mala idea porque tenemos la excusa perfecta para no juntarnos con esos familiares que no tenemos ganas de ver en las fiestas de fin de año. Así estamos. Estas son las novedades y mucho más a lo largo del programa de hoy. Vamos a escuchar ahora una entrevista que estuvimos haciéndole al doctor Martín Domínguez, que es presidente de la Comisión en Derecho Penal del Colegio de Abogados de La Matanza, para hablar un poquito cómo fue este año en lo que respecta a las denuncias que se hicieron por violencia familiar, que es uno de los delitos que aumentó durante la pandemia. Esto nos contaba. Bienvenido, doctor Domínguez, a Mujeres con Código. Es un gusto de nuevo estar en contacto con usted. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Fabi, gracias por la invitación de nuevo. Siempre es un gusto compartir este espacio que ayuda a los matriculados y las matriculadas, a todos abogados y abogadas a estar en la vanguardia, ¿no?, del ejercicio profesional y las noticias y estar todo el tiempo conforme y actualizado. Gracias. Bueno, y también nuestro interés desde nuestro programa es llegar al público en general. Por eso siempre tratamos de usar algún lenguaje que no sea tan típico, tan jurídico, para que todos nos comprendan y colaborar así en los objetivos que tienen las personas cuando quieren realizar algún proceso, alguna denuncia. Y ahora en particular, que ya se nos fue noviembre, pero nosotros siempre decimos que todos los días son 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia hacia la Mujer, y nos interesa tocar este aspecto específico, pero desde el punto de vista penal, ¿no? ¿Qué pasa con las denuncias sobre violencia de género? Bueno, mira, acá tenemos un tema muy particular que a la hora de abordar este tema, que es extremadamente complejo,
tenemos como una suerte de doble vía, lo que implica, por un lado, todo lo que tenga que ver con un accionar contra la mujer que implique un delito. Entonces ahí vamos a analizar toda la parte, de alguna manera, del proceso, de las denuncias, ¿no? Como que se abre un doble juego entre la parte civil, lo que es la ley de violencia familiar, que es una rama civil que opera en el fuero de familia, y después ese mismo acto o hecho puede constituir o no un delito tipificado en el Código Penal. Esto puede dar lugar a varias interpretaciones y a partir de ahí se abre la posibilidad de que, bueno, esto pueda ser, dependiendo del hecho en particular, ¿está bien? Porque tenemos varios tipos de violencia, ¿está bien? Tenemos violencia psicológica, violencia económica y violencia física. Hoy, ¿no? Lo que más o menos a grandes rasgos está manejando la doctrina a nivel de violencia familiar y violencia contra la mujer. Después, el derecho penal tiene su visión fraccionaria sobre, en realidad, la conflictividad. Es decir, el derecho penal va a seleccionar solo algún tipo de esas acciones para darle correlato penal. Es decir, no todo lo que es violencia contra la mujer implica un delito. Lo que implica un delito correrá, ¿no? La suerte del proceso penal, la investigación, que no necesariamente reviste el mismo proceso civil. Por eso, perdón. En principio tienen su viabilidad, dependerá simplemente de los criterios y las garantías y los derechos constitucionales dentro del proceso penal, pero son criterios diferentes. Pero sobre el proceso penal en sí, me parece, Fabi, que es importante, y esto es remarcarlo, que dentro del mismo proceso penal, esto es un paradigma, la perspectiva de género en particular, está rompiendo o rompe, o estamos en un proceso de romper viejos paradigmas, ¿no? Esto de entender es más importante de saber, y esto me gusta, que en los últimos tiempos se ha dado mucho en la legislación internacional o en la legislación nacional, la Convención Belén do Pará, la Ley 26485, han influenciado fuertemente en la dogmática penal, dando lugar a un cambio o por lo menos en alguna manera una toma de conciencia respecto a esta problemática, a este flagelo mundial que viene dándose por lo menos en gran parte de la historia moderna, donde por ejemplo Zaffaroni menciona que en la antigüedad es muy claro, hay dos cuestiones que fueron directamente no tratadas por la criminología, que prácticamente una cosa es el genocidio y otra cuestión muy particular es justamente la violencia contra la mujer. Son dos cuestiones que claramente por mantener un estatus dominante fueron sacadas de la dogmática penal o en todo caso de la doctrina y por lo tanto de la criminología, y por lo tanto de la dogmática penal en un no tratamiento. Mirá que a tal punto es así que el primer sistema o el primer plan criminal genocida sistematizado de la historia justamente fue el mal, y fue contra la mujer, fue contra las brujas y contra los hombres que acompañaban a esas brujas que eran los herejes. Claro. Entonces esto se remonta mucho en la antigüedad, ¿no? Lo que pasa que ahora es como que de alguna manera vamos teniendo una suerte de toma de conciencia y vamos revisando con perspectiva histórica cómo ha sido la evolución de todo, ¿no? De todos los componentes sociales, culturales y jurídicos, ¿no? Que nos llevaron a una situación donde tenemos este flagelo que estamos y por lo menos intentando combatir en la actualidad. Algo interesante, sí. Perdón Martín, algo interesante que decías vos es esto de la perspectiva de género. Explícanos, para el que no tramita la vida judicial, ¿a qué haces referencia cuando hablas de perspectiva de género? Que no es lo que se está viniendo, las sentencias con perspectiva de género, el trato. ¿A qué te referís específicamente? Cuando uno habla, la realidad es que pasa por este tema de las relaciones sociales y sobre todo una situación de hoy la sociedad, si bien estamos en un proceso de ruptura de paradigma, lo cierto es que hoy en determinados estratos sociales tenemos una situación casi estructural de violencia contra la mujer en algunos estratos y en algunas situaciones donde de alguna manera tenemos que reconocer. ¿Está bien? Esto me parece que es una situación global y social donde el derecho tiene que reconocer este dato de la realidad, objetivarlo y claramente probarlo, ¿no? Esto está claro, pero sí tenerlo siempre en cuenta donde estamos a veces en situaciones domésticas o en situaciones de carácter de violencia estructural donde no podemos poner o juzgarlo en la misma vara cuando no es una situación de igualdad. Es decir,
las situaciones iguales para personas iguales en igualdad de circunstancias. Entonces ahí se nos abre una serie de análisis, ¿está bien?, en general, de qué rol ocupa la mujer dentro de la sociedad, en determinados estratos sociales, en determinados niveles culturales o en determinados tipos de posiciones, que lo tenemos que trasladar al juzgamiento, es decir, al análisis, ¿está bien?, de los casos en particular dentro del sistema jurídico. Entonces, juzgar con perspectiva de género es reconocer que quizás en determinadas circunstancias ese dato de realidad no nos está dando esa situación de igualdad que el derecho penal liberal clásico presupone. ¿Está bien? Quiero ser clásico. O sea, el derecho penal o todo el sistema jurídico presupone una situación de igualdad que en la realidad no se estaría dando, porque por suerte en los últimos años estemos reconociendo de que en determinadas circunstancias la mujer, en este caso, o en este caso lo puedo hacer inclusive más amplio, la mujer o cualquier persona dentro de una situación de violencia doméstica no está en esta situación de igualdad y que la justicia tiene que reconocer y llevarlo para adelante. Igual de todos modos, sí. de todos modos, el concepto de igualdad, en todo sentido para mí es abstracto porque no existe, ¿no? Podemos hablar de una similitud según las circunstancias, según el momento, pero acá lo que es claro que, hablando de la mujer específicamente, no es lo mismo ser mujer en Argentina que en África, que en la India o en Japón. No tiene que ver con esto cultural que decías. Claro. A ver, esto la verdad que si me permitís un segundo, esta ficción, que en realidad de igualdad, nace del iluminismo, del derecho penal clásico, propio de la propia ficción, ¿está bien?, que imponía en esa instancia esa visión de Estado contractualista para implementar, no salir del antiguo régimen y de alguna manera entrar en este sistema capitalista de la modernidad. Hay un texto muy interesante que habla sobre cómo se fue dando el proceso del relegamiento de la mujer, que es un libro de Engels, que habla sobre la familia, el Estado y la propiedad privada. Esto es un texto que ya tiene más de 150 años, pero que es muy interesante porque hoy lo vemos con una perspectiva moderna, algo que se anticipaba en su oportunidad de cómo fue dándose el cambio de Estado, el cambio de criterios, el cambio de discursos legitimantes y cómo el propio sistema económico y cultural fue relegando de alguna manera. Él dice en algún momento, esta fue una de las primeras y grandes derrotas en realidad de la mujer en cuanto a fue expulsada y es en esa situación de desigualdad, más allá de que el sistema en un discurso legitimante de la pena y del status quo en su entonces nos proyecta este concepto de igualdad que, como vos bien decías, es una ficción. Por eso de alguna manera la nueva tendencia, o por lo menos lo que intentamos de alguna manera de un ejercicio del derecho con una toma de conciencia de la realidad social, es recoger este dato de realidad de estas situaciones que no en todos los casos son iguales, que tienen que ver con la situación en particular de las personas, y en este caso en la situación particular de la mujer. Yo preparé, o por lo menos quiero nombrar 3 ejemplos que puedo de alguna manera hacer lo más gráfico posible. Por tirarte de alguna manera, el primer ejemplo que es, creo que es uno de los más significativos. Por ejemplo, la perspectiva de género hoy se está tratando respecto a la legítima defensa, ¿está bien?, como causa de justificación propio de tercero. Todos sabemos que la legítima defensa es una suerte de causa de justificación generalmente que excluye la antijuricidad de la defensa, cumpliendo unos determinados requisitos, y viviendo, por ejemplo, una situación con perspectiva de género. Hoy se habla de que la agresión que uno tiene que recibir debe ser inminente y no inmediata. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera no tenemos que hacer una situación de cowboy cuando estamos hablando de una violencia doméstica, sino que esa situación de violencia genera en el tiempo y con continuidad esa posible agresión inminente. ¿Está bien? Es decir, una persona, en este caso una mujer, que se siente en una situación de violencia doméstica, o una violencia de género en lo particular, abriéndolo en determinados ámbitos, puede estar en una situación donde esa agresión puede llegar a ser inminente. Es decir, el agresor puede estar en este caso, o la agresora en este caso, puede estar durmiendo, pero eso no quita de que esa agresión de alguna manera puede llegar a ser inminente en cuanto la persona, por ejemplo, se levante. No sé si soy claro en ese sentido.
Sí, Fabi, ¿está sí, bien? sí. Entonces, una perspectiva de género implica una suerte de reinterpretación, ¿está bien?, de las normas y de los institutos de la dogmática que nos lleven a comprender ese dato óntico de la realidad para adecuarlo a las nuevas situaciones sociales del siglo XXI. Entonces, hoy tenemos una legítima defensa donde de alguna manera lo ampliamos y contemplamos, o por lo menos lo estamos estudiando para contemplar esas situaciones que reducen, ¿está bien?, a un constante peligro de daño, de lesión y de muerte, porque esto no es como que de alguna manera la agresión es gradual y contempla desde los casos más leves, ¿está bien?, hasta los casos inclusivemente absolutos y más graves. Por otro lado, así como di este caso positivo, también es cierto que en el país tenemos una determinada postura totalmente negativa respecto a la perspectiva de género, es decir, que se necesita trabajar muchísimo más, por ejemplo, con respecto a las omisiones impropias no escritas, es decir, cuando una persona, de alguna manera, ante una determinada norma positiva, saca de alguna manera una suerte de norma prohibitiva o de alguna manera con respecto a la omisión, es decir, con un mandato. Entonces hoy tenemos muchísimas condenas contra mujeres, proyectándonos un estereotipo negativo de género, con un estereotipo de buena o mala madre, haciéndola garante de determinados bienes jurídicos donde le exceden. Esto es, ha habido casos, por ejemplo, donde las parejas de la mujer, por situaciones X, han matado a un niño de un golpe quizás, y quizás la mujer ha sido por lo menos investigada o hasta inclusive condenada cuando en definitiva al momento de los hechos se estaba bañando. Entonces, esta omisión impropia que usa esa posición de garante para responder frente al derecho por una acción que debería haber realizado, la proyecta como una suerte de mala madre, investigándola y condenándola de por qué ella no pudo de alguna manera evitar ese resultado cuando estaba ajena, ¿está bien?, a las circunstancias fácticas que dieron lugar al reproche penal. Entonces, así como digo una cosa muy moderna, también doy esta situación negativa que ha dado muchos casos, inclusive no hace mucho en todo el país. Bueno. Por último, esta perspectiva de género, también, sin entrar en la cuestión de que hay muchos casos, ¿no? Eso también quiero recalcar, hay muchas cuestiones para trabajar sobre el derecho, sobre ficciones y sobre estereotipos, necesitan todo el tiempo estar de alguna manera revisándose y poner en crisis también paradigmas que quizás no contemplan esta nueva realidad social. Pero lo cierto es que para el último tema es el tema de la culpabilidad, es el tema del reproche ético que Franca, la teoría del delito en 1906, con respecto a que una vez configurado lo injusto, es decir, la acción típica antijurídica, ¿está bien?, necesita ser culpable, es decir, yo necesito reprochársela a ese autor por el hecho, pero para reprochársela tengo que haber contemplado si ese autor se ha motivado en la norma y si tenía alguna posibilidad de realizar otra acción. Entonces ahí entra nuevamente la perspectiva de género, entra otra vez las cuestiones de violencia doméstica, en cuanto a contemplar si verdaderamente esa persona tenía de alguna forma, o por lo menos un relativo libre albedrío, ¿está bien?, en cuanto a poder realizar otro tipo de conducta. Convengamos que estas situaciones de violencia lo que hacen es reducir el ámbito de acción en una suerte de espiral que reduce de alguna manera podríamos llamarlo que reduce la posibilidad de elegir o de salir, ¿no?, producto de ese amedrentamiento de la voluntad que sufre la víctima. Entonces, hoy, dentro inclusive, contemplando en este juicio de reproche, en estas contemplar, de hecho San Manuel lo contempla y lo puedo ampliar en cuanto a la vulnerabilidad, un doble juicio de reproche. Primero, si se pudo haber motivado la norma, pudo haber hecho otra acción, y segundo, de alguna manera, un segundo juicio de reproche que sintetiza el primero respecto a si esa persona, al estado o al esfuerzo que pudo haber tenido en cuanto a su situación de vulnerabilidad. Es decir, contempla esta situación de vulnerabilidad, es una cuestión dogmática, pero para que nosotros nos interesa es esa situación de vulnerabilidad que genera o estar en una situación de violencia de género, hace que se contemple a la hora de realizar el reproche del injusto, es decir, a la hora de analizar qué le vamos a pedir a ese autor
¿está bien? Respecto a esto puede dar, inclusive no nos olvidemos que la culpabilidad es la medida de la pena, por lo tanto esto puede dar inclusive acciones inculpables, o en el caso de que no sea inculpable, esa culpabilidad se va a graduar a partir del artículo 41 del Código Penal en cuánta pena nosotros le vamos a dar. Entonces se podría, en el caso de que no llegue a una situación de inculpabilidad, esa situación de vulnerabilidad al menos Fabi, se va a contemplar a la hora de establecer una pena. Entonces estos son como 3 ejemplos donde vemos una aplicación práctica de lo que hoy podríamos llamar este juzgamiento con perspectiva de género, es decir, contemplar una situación de la realidad, ¿está bien?, dentro de la aplicación de las normas y de la explicación, ¿no?, de la aplicación de la pena, sobre todo, ¿viste?, en esta parte dogmática, que es lo de la parte de la teoría del delito, que implica justamente el explicar por qué el Estado aplica violencia sobre nosotros, o por qué no, y contemplar de alguna manera todas estas situaciones. Sí, a ver, me parece que tenemos que destacar que va a depender de la persona individual, de cada caso en particular, la aplicación de perspectiva de género. También es importante la capacitación. Ahora, bueno, leía yo por ahí que con motivo del 25 de noviembre, por ejemplo, desde el municipio se va a realizar la capacitación según la ley Micaela, lo que me pareció totalmente absurdo, porque esto ya hace rato que viene, si bien no se está practicando, hace rato que viene, pero es importante concientizar a los juzgados respecto a esta perspectiva de género, porque si no corremos la suerte de, depende qué fiscalía intervenga, qué juzgado de garantía, encontrarnos con el inconveniente, como me ha pasado a mí en alguna oportunidad, de decir, bueno, pero él hizo la denuncia primero que ella, entonces le damos prioridad a él, pese a que ella tenga la boca rota, le falten los dientes, la mandíbula partida. ¿Se entiende? Me parece que en teoría es muy claro, pero cuando al momento de ir a la práctica nos encontramos con muchísimos inconvenientes. Muchísimas gracias, Martín. Esta es una primera parte. Más adelante vamos a estar escuchando otra parte y vamos a conocer otro lado del doctor Domínguez. ¿Cuál será? Siguiendo con el tema de las mujeres, una mujer profesional, gran persona que ha trabajado a lo largo de este año con nosotros en algunas intervenciones, es la licenciada Melissa Correa. Realmente un reto de la vida muy importante el que desarrolló ella, porque es una persona no vidente, mamá y profesional, tiene su radio, tiene su diario, y estuvimos hablando con ella de qué pasa con las mujeres, cuáles son los mitos y los prejuicios que hay detrás de una mujer con discapacidad. Bienvenida, Melissa, de nuevo, como tantas veces, a Mujeres con Código. ¿Cómo estás? Hola, Fabi, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente. Muy bien, muy bien. El otro día estuvimos compartiendo un conversatorio hablando sobre la mujer, la violencia, la discapacidad, y la verdad que me encantó disfrutar ese espacio con vos. Igualmente, la verdad que fue un placer y además, ¿no?, esto de escucharnos y construir siempre en conjunto, eso es lo que realmente no hace a la construcción, así que sí, comparto totalmente y un placer. Me pareció sumamente interesante esto que estuviste hablando vos. En violencia siempre hablamos de los mitos de la violencia, ¿no?, respecto a las mujeres. Pero vos estuviste hablando un poco de los mitos de las mujeres con discapacidad. Así que bueno, mi intención hoy es que hablemos un poquito de eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Contanos, a ver, ¿cuáles son los mitos? En relación a los mitos que se fundan generalmente, que se instalan como entre comillas también prejuicios, ¿no?, contra las mujeres con discapacidad, la realidad es que tenemos que partir de los mitos, como vos bien decís, ¿no?, de los mitos que se forjan en primer lugar sobre la mujer, ¿no?, esto de la mujer como un sujeto pasivo, sí, la mujer como un sujeto no de derecho, sino como inclusive un objeto, ¿no?, un objeto de otros, que tiene que adecuarse y adaptarse a las normas que impone el patriarcado, y que no solo el patriarcado impone, sino que es la sociedad misma, ¿no?, la que va reproduciendo distintas imágenes, distintas concepciones
cuestiones sobre la mujer, ¿sí? Y partiendo desde ese lugar, se habla de una doble vulneración de derechos en el caso de la mujer con discapacidad, por ser mujer y por tener discapacidad. Pero acá en este sentido, ¿no? Es importante remarcar que muchos de los mitos que se fundan sobre las mujeres con discapacidad siempre giran en torno a lo que es la mujer como sujeto, ¿no? Activo, ¿no? O pasivo en la sexualidad, ¿no? Como un objeto asexuado, un sujeto que no pareciera no tener, ¿no? La posibilidad de desarrollarse sexualmente, de pensarse de alguna manera, ¿no? Como un sujeto integral y con derecho también a la sexualidad. Sí, acá es donde se ve a la mujer con discapacidad desde un mito que parte, ¿no? Generalmente de las personas con discapacidad en general, que se las ve, ¿no? Como aniñadas, como un eterno niño, una eterna niña que nunca va a llegar a ser mujer y que por lo tanto otros serían los que tendrían que decidir sobre su sexualidad, sobre su maternidad, ¿sí? Sobre su información que pueda o no recibir, porque muchas veces acá es importante enumerar, ¿no? Varias cosas. Se cree que la mujer con discapacidad, al justamente ser un sujeto asexuado, una niña eterna, bueno, darle cierta información sería de alguna manera como irle con mucha cosa, ¿no? Que tal vez la mujer no podría llegar a entender, sí, que no, ¿cómo va a entender esto? ¿Cómo se lo explico? No, mejor decido yo, ¿no? Por otro lado también pensar en la mujer con discapacidad que a partir, ¿no? Siempre de esta visión de la mujer como niña, ¿no? Bueno, qué información pensamos que se le puede dar y de qué manera, en qué formato, sí, accesible para que esta persona, esta mujer pueda acceder en braille, en sistema de lengua de señas argentina, ¿no? De otros métodos. Y acá es donde se piensa que la mujer no puede acceder a esta información porque no debería, que es un sujeto, ¿no? Que no pensaría, ¿no? ¿Por qué ser madre y demás? Bueno, es donde se plantea justamente la mujer no debería ser madre, habría que adoptar el método anticonceptivo sobre la mujer porque no podría criar a su hijo, sí, sería un gran problema. Se plantea muchas veces que la mujer con discapacidad, por ejemplo, pueda ser madre, porque tener un hijo le significaría otro problema más. Sí. Sí, digo, el tema es que se piensa, estamos hablando ahora de la mujer, ¿no? Específicamente, como que es un ser que si no tiene una capacidad como el resto, que no es así, hay que estar protegiéndola, que siempre va a necesitar de otra persona, y por ende, no puede, ¿no? Es como que hay que sacar ese no puede del común de la gente. Tal cual, sí, él no, ¿no? Por eso partir de esto del sujeto aniñado, ¿no? Niña eterna. La mujer con discapacidad nunca va a llegar a ser niña, nunca va a llegar, perdón, a ser mujer y nunca va a llegar a ser, por lo tanto, madre, ¿no? Porque no podría, porque no puede y porque tener un hijo o adoptar un método anticonceptivo sería mucho para ella, habría barreras, no lo podría saber qué significa, por lo tanto, no, el otro debería elegir el método por ella, que le va. Ahí te estoy perdiendo. Ahí se escucha mejor, Sí, Fabi. ahí sí, perfecto. Ahí está. Retornamos, como te decía, esto de que significaría un problema, ¿no? A pesar de su problema que es la discapacidad, ¿sí? Y acá es donde actualmente se cae justamente el decidir sobre bueno, el derecho que tiene la mujer ser madre o no, a decidir si quiere ser madre o no, y se están cometiendo muchas esterilizaciones a mujeres y a hombres con discapacidad, ¿no? Suponiendo siempre esto, él no puede. No puede. Y también, permitime decir que muchos creen que la discapacidad se hereda, ¿no? Este pensamiento ridículo y arcaico. Sí, por eso está todo fundado, ¿no? En estas cuestiones de que tener un hijo le va a significar un problema y dentro de estas ¿no? Esto de que el hijo pueda llegar a tener la misma discapacidad que la madre y por lo tanto sería terrible, se supone, ¿no?
pensar no desde una manera, de una perspectiva integral, la mujer como sujeto de derecho, pero bueno, en el tema de la discapacidad se suma, ¿no?, la discapacidad. Y las barreras son infinitas, es así. Bueno, en eso estamos nosotros, en tratar de transmitir, desasnar a la gente que generalmente está con estos pensamientos, como decía hace un rato, arcaicos, y que en realidad sí se puede. Sí, tal cual, sí se puede. La cuestión es que siempre, ¿no? Y por eso nada mejor que lo pensar, ¿no?, lo que es el Día de las Personas con Discapacidad, en que para conocer hay que justamente relacionarse, ¿no?, con el colectivo de personas con discapacidad, de mujeres, y conocer cuáles son las necesidades reales y por qué, ¿no?, estas mujeres actúan o no actúan. Cuánto se hace desde el entorno para facilitar y eliminar barreras y que ellas puedan actuar, denunciar en caso que tengan que denunciar, y también, ¿por qué no?, decidir, ¿no?, sobre sus propios cuerpos, sobre su propia realidad. Así, sí, tal cual, la verdad que es imprescindible llevar adelante, ¿no?, la voz de estas mujeres bajo el lema que todos conocemos como el nada sobre nosotros y nosotros. Eso. Bueno, Melissa, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Fabi. Muchísimas gracias por haberme convocado nuevamente. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. La verdad que es increíble que todavía sigan estos prejuicios. Con ella estuvimos compartiendo el 30 de noviembre un conversatorio para hablar de las mujeres, su discapacidad, la violencia, la doble discriminación de la mujer con discapacidad. Es importante que se hable de estos temas, que en realidad pareciera que no existen políticas públicas al respecto. Bueno, los que quieran contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del 15 60 96 90 96 o a través de Instagram y Facebook Mujeres con Código, y también pueden seguirnos en nuestro canal de Nicolás Bocón a través de YouTube. Voy a invitarlos ahora a relajarnos un poquito con algo de música. Vamos. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez. Bueno, ahora que escuchamos un poquito de música, les había dicho yo que había una segunda parte con el doctor Domínguez. Vamos a compartirla. Él hizo la denuncia primero que ella, entonces le damos prioridad a él, pese a que ella tenga la boca rota, le falten los dientes, la mandíbula partida. ¿Se entiende? Me parece que en teoría es muy claro, pero cuando al momento de ir a la práctica nos encontramos con muchísimos inconvenientes. Lo que pasa es que, mira, me gusta ser crítico en este aspecto. Quizás tiene que ver con la capacitación y la formación de tanto el operador judicial, y cuando digo operador judicial hablo en general, incluyo a los abogados, abogadas, Ministerio Público de la Defensa, inclusive fiscales, y a los jueces también. Porque me parece, y esto lo dijo un gran amigo que es también docente de la universidad, y me dije, pasa que me parece que confundimos brindar información, que es, ¿no? O sea, como que yo te capacito, y capacitar implica darte 1.000.000 de tipos de textos para leerte o directamente darte información,
en realidad lo que necesitamos es comprender la problemática. Entonces, cuando comprendemos la problemática, va más allá de que nos den información o no. Por eso digo, recalco la parte de entender es más importante que saber. Necesitamos que la judicatura comprenda una situación de la realidad. ¿Está bien? Es cierto que eso se hace en función de una capacitación, pero no es lo mismo. A ver, yo puedo leer 20.000 libros, pero si yo no comprendo la situación global y acabada de la problemática, por eso nos ayuda y recapacitamos sobre eso y ponemos en crisis todas las cuestiones de institutos o las cuestiones justamente de los parámetros que usamos para juzgar, nunca vamos a avanzar. ¿Está bien? Me parece que es un poco lo que vos me decías, o sea, ¿cómo puede ser que se den estas situaciones de lógica? Estas situaciones de lógica es porque hay una falta, a mi entender, en lo humilde opinión, una falta de comprensión de una problemática real. Podemos leer la ley Micaela maravillosa en cuanto nos indica que nos tenemos que capacitar todos, pero no me parece que esa capacitación verse sobre información. Tiene que ser una comprensión, me parece, que va más allá de la información. Si esa información no la procesamos y no actuamos en consecuencia, poniendo en crisis institutos y instituciones que funcionan y prácticas que no se ajustan a esa comprensión de esta problemática, nunca vamos a avanzar. No sé, Fabi, si vos opinás, y yendo, sí, comparto totalmente. Y yendo a lo práctico, ¿no? Ahora, más allá de esta apertura que se hizo a partir del 25 de noviembre, de poder acercarse a los juzgados con la antelación de pedir un turno, ¿cómo se vino manejando en cuarentena? Digamos, ante la denuncia. Sé que las denuncias se han tomado muchas veces en domicilio, estamos hablando siempre de violencia de género, ¿no? Esto de poder acercarse a una fiscalía, a un juzgado de garantía, ¿cómo se estuvo trabajando con las víctimas de violencia? El Ministerio Público abrió por mail en su momento, y esa fue a grandes rasgos, estuvo abriendo por mail la posibilidad de que cada uno vaya o mande un mail o que de alguna manera realice algún tipo de... Después, generalmente, a la parte penal, también por la otra vía que se estuvo llegando, diciendo la cuestión penal, fue por vía civil, es decir, por medio del tema de la comisaría de la mujer también estuvo funcionando. Lo cierto es que la pandemia trajo consecuencia una reducción de los accesos también a la justicia, eso está claro, y me parece que no solamente para este foro, sino para todos los foros en general, donde eso trajo de alguna manera algún tipo de complicaciones. Es cierto que esto es un año anecdótico, con una situación extraordinaria, que no puedo dejar de contemplar, pero lo cierto es que hubo una suerte de reducción, más allá del esfuerzo del Ministerio Público y del Poder Judicial de brindar determinado tipo de medios como para poder acceder a este tipo de cuestiones, sobre todo las que tienen como objeto cortar un curso lesivo. Hay una cosa que es importante saber con respecto a la cuestión penal. A ver, la cuestión penal muy rara vez se ocupa de cortar cursos lesivos, es decir, si hay una violencia, posiblemente el foro más idóneo para cortar esa violencia es el foro de familia, ¿está bien? Porque de alguna manera el foro que se dedica a resolver ese tipo de cuestiones. El foro penal siempre actúa tarde, ¿está bien? Es como dice Nietzsche, ¿está bien? Es la venganza contra el tiempo, porque cuando llega el derecho penal, cuando se ocupa de las cosas, ya pasaron, ya es tarde. Muy rara vez el derecho penal como ciencia se ocupe de cortar un curso lesivo, ¿no?, que se está dando en su momento. Siempre actuamos tarde, porque es propio de su naturaleza fraccionaria, es propio de una naturaleza excepcional. Por eso esto es claro tenerlo, por cuanto a veces se le pide al derecho penal que actúe de alguna manera o que tenga una función que no tiene. Me parece que la cuestión y la resolución de los conflictos en general es propio del derecho penal, del derecho privado, en este caso el derecho de familia, que tiene personal o para ocuparse, y todo lo que queda remanente va a ir al derecho penal, pero como no es en ese sentido, después entra en su curso. Pero lo importante es que, por eso le digo, es una cuestión
el derecho penal siempre va a tener ese carácter excepcional. Bueno, y en caso en caso de la denuncia penal, que es más viable en caso de que existan amenazas, lesiones, violación, en estos casos específicos, ¿cuál sería el castigo? ¿Cuál sería la condena? Lo que pasa es que vos ahí tenés varios, vos tenés en realidad, frente a la violencia de género es una situación en particular que se va a dar respecto a como una suerte de género-especie, es decir, vos vas a tener varios tipos penales, es decir, determinado tipo de conductas que no podemos prever dentro de ese espiral de violencia contra la mujer o de esa violencia doméstica, qué tipo de delito se puede llegar a dar. Podemos tener un crisol tan enorme, ¿está bien?, de delitos. Dentro de una situación doméstica nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, violencias de tipo físicas, ¿está bien?, y en ahí todo su rasgo, ¿no? Podemos ir desde una lesión leve, que puede ser excarcelable, pasando por lesiones graves, podemos llegar a tener amenazas, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, la pena se va graduando entre lo excarcelable, habiendo una pena menor de 3 años, hasta inclusive penas con 119 primer párrafo, segundo párrafo, también con respecto a si hay abuso sexual con el sexo carnal, si hay, también después estamos hablando de los delitos ya mucho más graves con respecto a la seguida de muerte, hasta llegar al flagelo que todo el mundo de alguna manera tendríamos que erradicar, que es la parte del femicidio, ¿está bien?, que claramente sabemos todos que es el delito más grave. Entonces, de todas maneras, independientemente de la pena, que eso le va a corresponder quizás al Ministerio Público o a la persona que intente ser parte del proceso, lo importante es también una cuestión de ventilar los hechos, me parece. Las cuestiones, y me voy a plantar quizás en los casos más complejos de abusos intrafamiliares. Me parece que la respuesta del proceso penal es importante porque forma parte de la respuesta que da la justicia, pero también es importante que estas cosas se ventilen, que se investiguen, porque hace un poco a la tranquilidad social y a la tranquilidad sobre todo de la víctima. Claro, porque sobre todo, entonces, nosotros vemos que en lo común, con diferentes organizaciones, yo desde 25 Mujeres, lo que hacemos es tratar de resguardar a la víctima mujer, acompañándola, asistiéndola desde el punto de vista jurídico o terapéutico, pero bueno, una vez que esta mujer logra recuperar la libertad, diría yo, el agresor, condenado o no, sigue su rumbo y va en busca de otra mujer. Y no se trabaja con este hombre, se trabaja siempre desde la mujer, no desde el hombre, ¿no? Es muy raro encontrar organizaciones que se encarguen de ello, más allá de que, no sé, en lo personal creo que un hombre violento es muy difícil que pueda recuperarse, pero bueno, si no se trabaja en ello, es el no acabar jamás con la problemática, con la problemática de violencia. Me parece que la solución de los problemas no está, como decía Nietzsche, ¿no?, en la venganza sobre el tiempo. Una vez que las cosas pasaron, difícilmente se puedan solucionar. Me parece que estas cuestiones tienen que ver con educación, ¿no? Tiene que ver con evitarlas desde una toma de conciencia y una nueva educación. O sea, estas cosas no tienen que pasar. Es cierto que esto está en un punto previo. Me parece que los conflictos se resuelven en las instancias de familia o con personal capacitado como para abordar este tipo de conflictividad. Y me parece que, y te voy a ampliar un poco más, la cuestión de perspectiva de violencia contra la mujer se da también en varios aspectos, se da tanto la mujer como víctima y tratar de no... la mujer como víctima del sistema, en este caso, puede ser parte de una situación violenta, donde hay que trabajarla y hay que, sobre todo, evitar daños colaterales con una suerte de revictimización, porque a veces el sistema es muy tirano en este sentido, ¿viste, Fabi? O sea, preservar en cuanto tiene una situación conflictiva y traumática y nosotros parece que se la tenemos que hacer contar 20 veces, ¿viste? Entonces es una agonía que se prolonga en el tiempo y eso también es violencia, eso es también es violencia institucional. Claro que sí, eso es algo que... Relacionadas a perspectiva de género, en cuanto al sistema penal,
que persigue, porque eso yo hablaba de las sumisiones impropias. Ojo que la violencia de género se da en una situación doméstica donde a la mujer es víctima y otras veces es porque es víctima también del sistema penal. Entonces no contempla esa perspectiva de género, no contempla a la mujer en cuanto ha sido perseguida por el sistema penal. Una falta, hay una... Empleándolo un poco también. Sí, claro que sí. Hay una falta, perdón. Perseguida por estas cosas, ¿no? Estas abortos espontáneos o cuestiones relacionadas a esto, cuestiones de no contemplar esta perspectiva de género en cuestiones de legítima defensa. Sí, hay algo sumamente importante también, es la falta de... posición de garante por ser mala madre, por ejemplo. Esas también son cuestiones de violencia. Claro. Cuestiones que necesitan víctimas de género. Tal cual. Y digo, y la falta por parte de las instituciones de la empatía para con la víctima de violencia se da en muchísimos casos. Es absoluta. Pero bueno, es parte del sí, por eso te digo, hay cuestiones que son estructurales del sistema penal, por eso desde esta perspectiva tratamos de alguna manera generar especificidad en la resolución del conflicto. Hoy entendemos que el Foro de Familia, con todo su equipo interdisciplinario, es el indicado para poder resolver este tipo de cuestiones y dejar al derecho penal como una cuestión extraordinaria. ¿Está bien? Claro. Porque tenemos esa falsa idea de que si toda cuestión no va acompañada de una norma penal que implique violencia, porque el derecho penal es violencia, es político y es violencia, y es una violencia irracional, sobre todo es una violencia irracional, porque toda violencia es irracional, pero es aplicada por el Estado. Entonces, de alguna forma, esta violencia, como digo, no resuelve el conflicto, no atiende a la víctima. En su momento Foucault, con mucho atino, dijo, en algún momento el Estado no expropió el conflicto a la víctima y se lo quedó para sí. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde, de alguna manera, tener un problema objetiviza a la víctima, ¿está bien? Y la trata y la va llevando en el proceso como una suerte de objeto que va revictimizando todo el tiempo. Me parece que la cuestión está que reconocer a la víctima como sujeto de derecho, por eso hoy en la provincia de Buenos Aires, con más allá de la opinión de la técnica legislativa o no, se estaba tratando la ley de víctimas. La ley de víctimas también está hoy sancionada a nivel nacional, que nos ayuda de alguna manera a posicionar a la víctima en otro lugar y después generar en otros fueros, que son, me parece a mi entender, y esto claramente es materia opinable, que son los indicados para resolver estas cuestiones de conflictividad doméstica y de conflictividad respecto a la violencia contra la mujer, que me parece que hoy se lo lleva el derecho de familia. Después podemos analizar las prácticas judiciales, si nos parecen bien, si los criterios están bien, si criterios hay que modernizarlos, que claramente necesitamos. Me parece que estamos en un cambio de paradigma que producto de la lucha de muchas mujeres y jóvenes se ha dado con mayor rapidez, pero todavía me parece que faltan cosas. Y vamos camino a, está bien, hay que quizás reconocer lo que falta, pero también reconocer lo que de alguna manera se han hecho. Sí, creo que sí. Digo, estoy convencida que ya hay una muerte del patriarcado, así que vamos por buen camino. Bueno, obviamente, no, doctor, no me voy a despedir, sí, hacer mención de que estamos acostumbrados a encontrarnos con colegas mediáticos que van a programas de noticias, como Crónica TV, C5N, pero al doctor en particular lo hemos encontrado en otros programas, ¿no, doctor? Sí, estoy haciendo otros programas. ¿Cómo se lleva con la cocina? Ay, Fabi se cortó, perdón. Digo, ¿cómo se lleva con la cocina? Me llevo bien, yo estudié, también me gusta, a mí es parte de esto me parece que no hay roles y que hace ya unos cuantos años que lo uso y me interesa y aparte me gusta, así que bueno, me llevo muy bien con la cocina, por lo menos intento. Así que bueno, hoy estoy de alguna manera divirtiéndome para describir este 2020 que ha sido difícil con una situación y de alguna manera una experiencia nueva. Bueno, para los que no saben de qué estamos hablando, contanos un poquito. Estoy participando en el Gran Premio de la Cocina, en esta 10ª edición, así que bueno, estoy grabando el programa y estoy compitiendo con otros participantes y bueno, en el programa televisivo cocinando, ¿no? Haciendo un poco
del show y del reality. Así que bueno, en cualquier momento, cuando se levante la cuarentena, comprometido está en invitarnos a comer. Sí, invitamos a comer. Ya tengo una lista, parece que sorprendí a varios, pero que no se esperaban la cocina. Pero sí, nos comprometemos y algo hacemos, algo rico. Siempre es rico. La cocina siempre nos conecta con las pasiones. A nosotros, muchos abogados y abogadas cocinan, porque nos conecta con esas pasiones, con esos amores, ¿no? Con esas cosas que a nosotros tanto nos hace bien. Yo lo dije en su momento en un programa, el ejercicio del derecho o la profesión y la cocina tienen esa vinculación. Dice, si uno no lo hace con pasión es imposible hacerlo. Tal cual. Está bueno. Yo me descubrí en esta cuarentena también cocinando, lo que obviamente me ha perjudicado porque tengo varios kilos de más, pero bueno, no podemos abrazar a nadie, por lo menos que nos dejen comer. Ya, los hidratos hicieron estrago, Fabi, con nosotros en la cuarentena. Olvídate. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, pero gracias a ustedes por haberme invitado, espero que lo hayan disfrutado y bueno, les mando un cariño a todos y a todas. Un beso, chau. Chao. Muchísimas gracias, doctor. ¿Lo vieron? ¿Lo reconocieron? Bueno, cuando lo vean por la calle, además de decirle doctor, le pueden decir sí, chef. Nos comprometimos a comer juntos, así que les voy a mostrar después las fotos de esa reunión. Vamos ahora a ponernos un poquito serios porque Irene Schiaffino nos trae las noticias de la semana. Hola, voy a compartir las noticias de hoy. La justicia de Corrientes rechazó un recurso de apelación presentado por un hombre que había reconocido a una pequeña y resultó no ser padre biológico, y pretendía un resarcimiento económico por daño. Por otro lado, el recurso de queja presentado por el ex vicepresidente Amado Boudou ante la Corte Suprema fue declarado inadmisible, y el kirchnerismo apoyó al ex vicepresidente con un abrazo simbólico. Además, la justicia de Córdoba ratificó el procesamiento de un hombre por haber efectuado amenazas a través de Facebook a una usuaria por diferentes ideológicas, anunciando un scratch en su domicilio. Los jueces consideraron que justificar los dichos amenazantes bajo el rótulo de derecho de libertad de expresión no justifica su proceder por el contenido y alcance de su mensaje de amedrentar o alarmar a su destinaria. Por último, una testigo aportó datos sobre la mujer que denunció que fue violada en una de las habitaciones de la casa alquilada por el futbolista Juan Martín Lucero. También habrían estado en el lugar sus compañeros Ricardo Centurión y Tiago Almada. Desmayada con una jarra de plástico en la mano. Así contó que encontró a una chica, su amiga de 28 años, quien denunció esta madrugada que fue abusada sexualmente en una casa de Country Camino Real, en el partido bonaerense de San Isidro. Y hasta aquí, Irene Schiaffino con las noticias para Mujeres con Código. Muchas gracias, Irene. Vieron que no están permitidos los abrazos, sin embargo, el abrazo solidario que el grupo kirchnerista va a hacer a Boudou, bueno, ahí los medios ya estuvieron hablando de ello. Quiero agradecer también a los que nos acompañan. Agradezco a Lili de Lili Costura, que es quien nos arregla la ropa, a Cristina de las Marías Live, que tiene unas promociones muy lindas respecto a las cajas navideñas. También voy a agradecer a Horus Seguridad, si tienen que poner alarmas, si tienen que poner alguna cámara en sus casas o en sus negocios, comuníquense con él. Y también vamos a agradecer a Ernesto de Dúes Producciones. Ya estamos terminando el año, así que apúrense en que pueden preparar un evento para el año que viene con el precio del año pasado. Lo arreglan ahora para el año que viene. Bueno, les voy a contar qué pasó un día como hoy. En 1885 se inauguró la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. También es el Día Internacional de la Aviación, pero civil. Y en 1967 se abre Apple. Apple fue una boutique que tuvieron los Beatles, que los inauguraron en ese año y que les duró aproximadamente un año. No porque no tuvieran éxito, sino porque
se aburrieron, se cansaron, se dieron cuenta que el tema de tener una boutique no era lo de ellos y dijeron, no, mejor dediquémonos a la música. Así que, como se dedicaron a la música, vamos a escucharlo. Don't let me down. Muy lindo el tema de los Beatles y vamos a ir ahora a escuchar a nuestra colega, amiga, doctora Rocío Carrizo, que nos va a hablar del trabajo en menores. ¿Siempre es ilegal que los niños trabajen, que el menor de edad trabaje? ¿O pueden hacerlo? Esto es lo que nos contó. Hola, buenas noches. Una vez más aquí junto a ustedes en Mujeres con Código, un proyecto donde tus derechos valen. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar del trabajo infantil y la edad para trabajar. El trabajo infantil en nuestro país es un delito, porque el trabajo infantil priva a los niños de su infancia y perjudica su desarrollo físico y psicológico. Se considera trabajo infantil a toda actividad económica y estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que son los 16 años. Es un delito, está prohibido y constituye un delito con una pena de hasta 4 años de cárcel, sanciones administrativas elevadas y multas hasta el 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada niño que trabaje, y le cabe al empleador, infractor, su incorporación al registro público de empleadores con sanciones laborales, el REPSAL, así como sus siglas lo indican. Y esta es una herramienta de carácter público. En él se publican las sanciones firmes por trabajo no registrado, aplicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la FIP, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En él constan las sanciones por obstrucción de inspección, sentencias judiciales y las sanciones por infracción a la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Los empleadores sancionados no podrán acceder a los programas de asistencia o fomento, beneficio o cualquier subsidio que otorgue el Estado. Tampoco van a poder acceder a las líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas. No podrán celebrar contratos de compraventa, suministros, permutas, concesiones de uso de bienes públicos y privados del Estado Nacional. Tampoco podrán participar de concesiones públicas. Es importante pensar en la sociedad y prevenir y erradicar el trabajo infantil, porque esto implica renovar ideas y conceptos. Solemos escuchar frases como, es mejor que los niños trabajen a que estén sin hacer nada. Y esto es un error, porque el ocio en la niñez es necesario para desarrollar la creatividad, el descanso y el juego. Frases como el trabajo dignifica al hombre. Sí, es correcto, pero siempre y cuando hablemos de adultos, porque el trabajo es un valor para los adultos. El trabajo infantil empobrece, vulnera, oprime, alinea y muchas veces mata, y es lo que nos pasa cuando escuchamos noticias respecto de lo que es el trabajo infantil en el interior, en la zona agropecuaria, rural.
Otra frase como los niños tienen mejores condiciones para realizar ciertos trabajos. Esta es una frase que se utiliza generalmente en justificación de aquellos empleadores para usar la mano de obra infantil que es fácilmente explotable. Ahora bien, edad para trabajar. ¿A qué edad puedo trabajar? A partir de los 18 años. Pero si tenés 16 años, necesitas la autorización de tus padres o representantes. ¿En algún caso puedo trabajar si todavía no cumplí 16 años? Muchas veces esta pregunta puede surgir de un sobrino, de un vecino, de cualquier allegado. Y vamos a responder que el trabajo de las personas menores de 16 años está prohibido por la ley. Pero hay una sola excepción. Si cumpliste 14 años, podés trabajar en la empresa de tu padre, madre o tutor. En esos casos, podés trabajar 3 horas diarias o 15 semanales. Tenés que cumplir con la asistencia escolar y no hacer tareas riesgosas o que perjudiquen tu salud. ¿Qué jornada de trabajo puedo cumplir si ya tengo 16 años? La jornada de trabajo es de 6 horas por día o 36 horas semanales. Solo con el permiso del Ministerio de Trabajo, esa jornada puede llegar a 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Puedo trabajar en horario nocturno? No. Si tenés menos de 18 años, no podés trabajar entre las 20 y las 6 de la mañana. En las fábricas que tienen 3 turnos diarios de 8 horas está prohibido el trabajo de menores de 18 años entre las 22 y las 6 horas. ¿Pueden pagarme menos que el resto de los trabajadores? No. Tu sueldo no puede ser menor si tu jornada de trabajo es igual a la de los demás trabajadores o tus tareas son las mismas que hacen los trabajadores mayores. Vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones tiene un menor de 16 años? Un menor de 18 años, perdón. Tu licencia anual no puede ser menos de 15 días. Y un dato muy importante, defender tus derechos. Y, en este caso, ¿puedo estar en juicio por cuestiones relacionadas en mi trabajo? Y la respuesta es sí. Recordá, si tienes un conocido, alguien tiene dudas respecto de lo que es el trabajo de menores, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o de nuestro teléfono de contacto. Espero que esta información haya sido de utilidad y nos vemos el próximo lunes. Sigan con Mujeres con Código. Muchísimas gracias, Rocío. Y hablando de los niños, estuvimos hablando con Leonardo Azamor, que es actor, productor, escritor y escribió unos libros que tienen que ver con cuentos de terror para chicos. ¿De qué se trata? Esto nos decía. Bienvenido, Leonardo, a Mujeres con Código. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabiana? Un gusto. Muy bien. ¿Vos cómo estás en esta cuarentena? Bien, ya un poquito más desencuarentenados, pero bien, fue difícil. Bueno, acá estamos, seguimos. Trabajando, es verdad. Por suerte, más o menos dentro de lo poco que se puede, se retomó el laburo. Igual yo también escribo, así que nada, no frené la producción en cuanto a escribir, así que estuve bastante productivo en ese sentido. Bueno, contanos para quien no te conocen, quién sos, qué haces, porque a ver, por ahí se te destaca un poquito más por tu labor como actor y la gente no conoce realmente que escribís historias para chicos. Contanos un poquito eso. Bueno, mira, yo soy actor básicamente, pero también me dedico a escribir, dirijo teatro, estoy dirigiendo cine también, soy productor de mis obras y de otras cosas, así que medio multifacético en esta Argentina que nos toca. He hecho cuentos para chicos, he escrito narrativa, también escribí tele, así que un poco de todo. Ahora igual estoy escribiendo más que nada teatro y cine, que es lo que más me gusta. ¿Vuelve el teatro? Vuelve de manera, sí, ya está volviendo, digamos, volvió el teatro
teatro comercial, el teatro independiente todavía no volvió, que es lo más difícil para encarar y afrontar en cuanto a gastos y disposiciones, viste que, nada, como suponete hay salas de 30 personas que las van a habilitar para la mitad o menos, entonces no rinde abrir, viste, es un tema muy complejo eso. Volvió el teatro comercial, que es el que tiene más prensa, pero en realidad el teatro, lo que está bueno acá en Buenos Aires es el teatro independiente, que todavía lamentablemente no pudo volver. Bueno, ¿y cómo te llevas con esto de vi ahí que es una buena faceta en esta circunstancia de la cuarentena, el teatro por medio virtual, ¿no? Vi ahí que no fuiste uno de que no incursionó en esto, sino al contrario. ¿Cómo te llevaste con los streaming? Mira, fui medio reacio al principio, la verdad, no me gusta nada lo del Zoom, no es una estética que a mí me haya gustado ni que la haya, de hecho hice muy poco Zoom, la verdad estaba muy reacio a hacer Zoom ni con amigos ni con nadie. Por laburo he hecho un par, pero la verdad prefería o la llamada o los mensajitos. Y mirá, yo ahora lo último que estrené fue en Timbre 4, en un ciclo de obras breves, que de hecho estamos ahora, desde este viernes al próximo jueves, va a haber como un repechaje de todas las obras que estuvimos. En realidad lo que yo hice es un corto, así que es un formato audiovisual, no es un formato ni mix de nada. Hicimos un corto al estilo cine, así que contentos, de a poquito, equipo reducido, gente talentosa que se animó a jugar y a laburar, y la verdad que nos salió algo súper lindo, de Sí. suspenso y terror, muy divertido. Ahí veía, ¿es un corto de 8 minutos? Es un corto de 8 minutos aproximadamente, se llama Los Sucios, es parte del ciclo Noche de Timbre 4, y bueno, es una historia de suspenso ahí, un matrimonio que sucede algo en una noche ahí muy particular, comienza una especie de discusión que desencadenan algo de suspenso y terror, que me encanta el género. Así que incursionando ahí de a poquito, volviendo. Bueno, y que es una posibilidad, la verdad, que para las grandes familias numerosas, que por ahí no pueden tener acceso a una obra de teatro de forma presencial, por los costos, digo, más que nada, esa es una forma formidable para estas cuestiones. Sí, de hecho es lo que más o menos está funcionando. Tengo amigos que están produciendo más en el comercial y la verdad que les rinde. Hoy en día, como productores también les rinde, ¿no? Encarando también una posible temporada de verano, que viste los costos y la incertidumbre también hace que los productores no tengan ganas de arriesgar tanto. Que ya, imagínate que antes era arriesgar, imagínate ahora, con todos los costos que se fueron al cielo, y bueno, así que está buena la opción. Además te pueden ver desde el exterior. Totalmente, aparte encarar, está bueno cuando encaran un lindo proyecto, cuando le ponen producción, está bueno, dentro de todo, ver algo piola desde tu casa está buenísimo. Ojalá que eso se siga manteniendo también, porque me parece que se abrió ahí como una puerta que funciona. Y va a quedar. Y qué extraño, Ojalá. Yo que estoy un poco ya mayor y me acostumbré mucho en mi adolescencia, en mi juventud, ir a lo que era Teatro La Gorra, ahora encontrarse con Teatro La Gorra en plataformas, ¿no? Exacto, bueno, de hecho este ciclo Noche es a la gorra. Creo que todo lo que está en Timbre 4 es a la gorra. Está la opción eso de que vos pones el precio entre 100 y 1000 pesos, creo que es la opción. Y bueno, ves la obra y después decidís cuánto valió. Pero está bueno también colaborar. Pensemos que los teatros y los artistas estamos viviendo de esto. O sea, el teatro no tiene otra entrada con lo que ponga la gente, así que está buenísimo colaborar, aunque sea con lo que pueda. Hoy en día 100 pesos, 200 no es nada, y viste un lindo corto, una linda obra breve, y la verdad que está buenísimo. No, a ver, el que fuma gasta mucho más en un paquete de cigarrillos. Por supuesto, ¿cuánto sí, salís a la calle y ya gastaste 100 pesos? Así que... Y esto lo puedes disfrutar desde tu casa, por ahí comiendo, en familia. Lo puedes ver cuantas veces quieras también, está buenísimo. Bueno, a ver, porque está esta contradicción, ¿no?, que sentimos varios, de no podemos ir a una obra de teatro de forma presencial, y después salió todo estos grandes comentarios en pro y en contra, mucho más en contra de lo que pasó con Diego Armando Maradona, más allá de
de lo gran jugador que fue, la cantidad de gente que se juntó sin protocolo de seguridad, ¿no? Yo digo, no, yo no puedo ir a ver a mi mamá, abrazarla, besarla y bueno, y esto se permite. Sí, muy complicado. Yo no te hablaba de eso con un amigo, ¿viste? Es que también lo que él me explicaba que es futbolero, yo soy cero futbolero, lo que me decía también es cómo frenás al pueblo, ¿viste? Porque fue una manifestación popular. Entonces ahí me quedé como, y sí, es verdad, fue difícil. De hecho, yo tuve parientes que fallecieron este año y no los pude ver. ¿Viste? Esa es la contradicción. Pero bueno, como todo el mundo, creo que somos contradictorios en todos los aspectos. De hecho, vos vas caminando por la calle, tenés que ir con barbijo, pero el que está sentado tomando una birra está sin barbijo, y solo porque está sentado. Es rarísimo. Es verdad. Pero bueno, viste, es la contradicción del mundo, qué sé yo. Hay que cuidarse, hay que ser conscientes, y después cada uno ya creo que estamos en una instancia de poder decidir qué hace y qué no hace uno, ¿no? Como perjudiques a otro. Eso, tal cual, eso es lo que iba a opinar. El tema es ese, cuando uno perjudica al que está al lado, al que está enfrente, al que pasa al lado. Totalmente, hay que tener cuidado, ya sabemos todos los protocolos que tenemos que hacer para cuidarnos. Después, bueno, está en uno. Sí, es todo muy contradictorio. De hecho, también podés estar en un colectivo sentado al lado de un desconocido durante 40 minutos, pero no podés estar así sentado en un teatro. Claro, es absurdo. También. Es raro. Es muy absurdo, de hecho, la verdad. Claro, estás en contacto con gente que ni conoces. De hecho, en el teatro por ahí vas con un amigo, con un pariente. No, en realidad, y también es extraño porque, bueno, ahora que vienen las vacaciones y se abrió lo que tiene que ver con el turismo, el que viene de afuera no se le va a exigir absolutamente nada, y si vos querés ir a un hotel acá tenés que llevarte tu almohada, tu toallón, no te pueden servir el desayuno, ¿viste? Sí, mirá, no sabía los protocolos, mirá qué raro. Esos son los protocolos, no puedes usar el desayunador, no te sirven el desayuno, salvo que sea a la habitación, ¿viste? Ahí es otra cosa. Claro. Bueno, claro, mirá. Bueno, contame, ya que hablamos un poco de la vida, de la sociedad en común, contame vos, quiero saber de vos. Esto de escribir cuentos de terror para chicos. Sí. Mirá, está buenísimo. Lo hice hace un par de años con una muy linda repercusión. Y de hecho escribí un corto ahora como para esto que salió ahora en Ciclo Noche, Los Sucios. Tenía otra opción que era una historia de una madre con un niño, pero viste, por tema de protocolo y para ver si lo podía o no hacer, viste, meter a un niño, fuera complicado conseguir al niño, pedir autorización a los padres. Como no sabía cómo iba a ser la producción, que fue bastante tranquila, de hecho fue muy casera en la casa de mis padres, con cierto protocolo, pero éramos 4 personas en el equipo, muy reducido todo. Me quedó en la gatera ese corto de una madre con un niño y me hizo acordar mucho a estos cuentos que yo tenía de terror para niños. A mí el terror me parece fascinante, es como el género que me lleva cuando era chico. Y de hecho, cuando vi este corto que hice ahora para Ciclo Noche, es de terror y tiene suspenso, y ver a la gente cuando lo ve es muy divertido porque ponen cara, se agarran las manos, y con el celular, viste, empiezan a decir, no, que se vaya. Muy gracioso, así que muy divertido. Bueno, y ese libro que vos me contás de terror para niños, lo escribí hace un par de años, y está como basado en muchas experiencias que yo tuve cuando era chico. Obviamente todo fantasía, pero la sensación primaria era como ese color de cuando yo era chico. Es muy difícil llegar a los chicos con la lectura y tenés que ver de que sea realmente atractivo. Y esto de meterse por el lado del terror me parece fantástico. Y que los chicos, viste, el miedo tiene que ver con eso de cuando éramos chicos para mí. Y de verdad que es un género que tuvo la mejor repercusión fue con los chicos. Les encantó, de verdad que les encantó el libro. Y de hecho me lo siguen pidiendo, ya no sé si existe si ya no hay más editados, pero de vez en cuando me piden. ¿Y a qué edad está dirigida? Creo que es a partir de los 8 años, de 8 a 13, ponele. El que quiere leerla obviamente después más grande, pero los más chiquitos por ahí se los leía los padres y se enganchaban, pero antes de dormir, viste, les da un poquito de miedo. A partir de los 7 años. Igual todo lo que tenga que ver para chicos, a los adultos también nos atrae muchísimo.
obvio, es que primero también tenés que enganchar al padre, ¿viste? Porque es el padre el que le compra eso, así que está buenísimo que funcione para todos. Bueno, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿dale? A ver si me animo. No va a ser nada, nada grave. No. Bueno, vamos. ¿Asado o pastas? Asado, ¿Truco o ajedrez? truco. Me da para decirte quiero de truco, pero viste, las mujeres no jugamos a esto. Claro. ¿Cerveza o fernet? Cerveza. ¿Flores o bombones? Flores. ¿Un libro que no sea tuyo? Un libro que no sea... Un libro. Un libro que hayas leído y te haya El último que quedado. leí, La sangre manda de Stephen King, me encantó. Mirá, El último de Stephen King, sí. siempre ligado así a lo que es terror, ciencia ficción, todo eso. Sí, no, es que leo mucho clásico, leo mucha literatura, pero me fascina Stephen King, soy fanático. Así que saca un libro y lo leo. Genial. ¿Y una película? Una película, ay, a ver. Viste que si hablamos de películas de terror es muy difícil, ¿eh? De terror, sí, me encanta lo de Rosmarie, ponele. Me encanta, soy fanático, o El Inquilino, pero una película que me encanta, que el otro día hablé, que creo que es una de mis favoritas, por lo tremenda que es, La pianista, la profesora de piano creo que se llama acá. Mirá, Con Isabel Huppert. no la vi. Tremenda, mirala, tremenda. ¿Está buena? ¿De qué género es? Fuerte, fuerte. Fuerte, no es como un drama, una profesora de piano que se enamora de un alumno, pero tremendo. A ese es para hacernos llorar. Más o menos, no es tan de llanto, es tremenda, es bastante escabrosa, está buenísima. Bueno, ¿cine o teatro? Ay, qué pregunta. Mira, trabajo mucho en teatro, pero amo el cine. Te metí en un brete. Me diste en un brete y decimos teatro entonces, mira. Bien. Y en teatro, comedia, acá es más fácil, drama o comedia. Comedia, siempre. Es que en realidad es lo que más necesitamos. Y sí, no sé, me engancho poco con el drama. Me gusta más la comedia dramática o si me estoy riendo después digo, uy, pero me estoy riendo de algo tremendo. No me gusta, cuando son dramas, no soy muy consumidor del drama puro. Bien, una época en que te hubiese gustado vivir. Yo creo que nací en otra época, siempre tengo la conciencia de que nací en los años 60, ponele. Y no Mirá. acá, en Estados Unidos. Creo que me lo ha dicho un brujo una vez. ¿Y te sentís así? Me siento como de otra época, sí, me siento muy vintage a veces. Ah, está bueno. ¿Y tu vida es así? Sabés que soy bastante analógico, escucho CDs, tengo long plays, amo los libros, no me gusta leer en PDF. La verdad que sí, el celular lo uso porque es necesario, pero viviría con una máquina de escribir. Mirá, y no sé si... me parece que ya en esa época no, viste que había como unos cassettes grandotes, los primeros. ¿Te acordás? Sí. Que eran, no lo llegué a ver, pero sí. Bueno, yo sí, me acuerdo de estar en fiestas así, con vecinos y que ponían en un aparato gigante esos cassettes enormes. Casetotes. Claro, y escuchábamos canciones por ahí de Yo iba a los aquella asaltos época. yo iba a los asaltos con el cassette. Claro. Chiquito. Y ahora Existía, los chicos no saben ni qué es eso. andábamos con el Walkman. Era el Walkman, después vino el Discman. El Walkman, claro. Sí, yo usé Walkman hasta hace poco, mira. Vuelve el cassette. El cassette creo que es más. Hay en algunos países ya volvió el cassette. Mirá que bueno, sí, el disco también volvió, es más culto, tener LPs está buenísimo, me encanta aparte el vinilo. Sí, viste que salieron otra vez los Todo tocadiscos. vuelve, como dicen siempre, ¿no? Es verdad, yo tengo guardado el pantalón de Oxford de mi mamá en algún momento. Siempre sale, siempre vuelve, así que tenelo, por las dudas. No sé si va a volver la silueta después de la cuarentena, pero es otro tema. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, pero hay alguien que te lo arregle. Sí. Bueno, decime, ahora con todo esto que estamos en este año, en el año pasado, que empezó lo del idioma inclusivo, ¿todos o todes? Y todes, vamos con todes. Yo no lo uso, no lo tengo
me cuesta todavía escribir, no escribiría algo literario con el inclusive, no, inclusivo, no, pero está buenísimo, me parece que está buenísimo usarlo. No lo uso mucho, soy medio tonto en eso, pero vamos con el todes. Y por ahí da para una obra escrita así, ¿eh? Sí, ¿no? A mí sería como muy del tema, no sé, ¿sabes que me sería difícil ver el conflicto más allá de ese juego con la palabra, ¿entendés? Pero bueno, ojalá porque que da para comedia. A mí no me nace. Claro, a mí me saca seriedad, la verdad, no Claro. Respeto, pero no lo comparto claro. porque no me da para comedia. Claro, te aparece como en primer plano todo eso, ¿viste? ¿Y a favor o en contra de la legalización de aborto, que también es otro tema que se vuelve? A favor. Y Todo a favor, todo lo que incluyan derechos para todos me parece que a favor, ¿no? Es imposible que uno esté en contra de incluir a gente dentro de ciertos derechos. Me parece una necedad, pero bueno, hay mucha gente que piensa distinto. Yo pienso que cuantos más estemos felices con lo que somos, está buenísimo y que se incluya a la gente. Mira, yo soy abogada y en realidad abogada de niños. Y la Convención de Derechos Internacionales de los Niños dice que se es niño desde el momento de la concepción. Y nuestra Constitución aprueba los tratados. O sea que va a costar porque va a haber que cambiar la Constitución o desadherirse a los tratados. Pero como todo lo que cuesta, está bueno. Para mí, mientras sigan luchando y sigan pidiendo por eso, me parece que está buenísimo. Todos los grandes cambios llevaron mucho, el matrimonio igualitario, digamos, todos llevaron muchas cosas, así que mucha lucha. Pero me parece que está buena sostenerla y bancarla. Que la gente piense distinto, está buenísimo. Sí, mientras nos tratemos con respeto, Totalmente. todo es válido. ¿Te considerás un hombre con código? Yo creo que sí. ¿Por Sí, qué? la verdad que sí. Porque creo que sí, eso más que nada te lo pueden responder mis amigos que me conocen y mi familia. Pero sí, a lo que uno conoce como con código, creo que sí, que tengo ciertos códigos. Bueno, la verdad me encantó hablar con vos. Igualmente. Voy a estar viendo esta obra. Mirátelo que del 4 al 10 va a estar. Así que entrás y lo ves. Después yo te paso bien el link para que lo veas. Y después me contás qué te pareció. Sí, genial. Aparte a mis hijas le encanta lo que es terror. Ah, buenísimo. Buenísimo. 10 minutitos. Para estar pegados. Suspenso y terror. Genial. Bueno, que termines bien el día. Muchísimas gracias. Dale, querida, un beso enorme. Abrazo. Chau, chau. Gracias por la charla. Chau. Muchísimas gracias, Leonardo. La verdad que me encantó la entrevista con él, me divertí muchísimo. Espero que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Se terminó nuestro programa. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen. Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no me sé